Yo no soy digno de que entres en mi casa, más de una palabra y bastará para sanar. Los santos son amigos, protectores e intercesores que desde el cielo nos guían, nos enseñan a vivir con rectitud y alegría el camino que nos lleva hacia Jesús. Ellos son hombres y mujeres, como tú o como cualquiera de nosotros, que decidieron hacer el bien a los demás de todas las formas posibles, haciendo siempre la voluntad de Dios. Te invitamos a conocer la vida de 4 santos que seguramente te sorprenderán con su ejemplo de vida. Soy Teresita. Nací el 2 de enero de 1873 en Alençon, Francia. Fui la hija menor de 9 hijos, el del matrimonio de Luis y María Serra-Guerin. Tuve una infancia feliz porque mis padres eran ejemplares. Actualmente mis padres son beatos y están en proceso de ser santos. Cuando tenía 4 años murió mi mamá y mi padre procuró darnos a mí y a mis 4 hermanos todo el cariño posible. Un día mi papá nos comunicó que necesitaba trabajar y no podía cuidarnos bien. Por eso vendió su relojería para ir a Lisu con la tía Guerin, que es una mujer excelente. Mi hermana Paulina se volvió mi segunda madre. La quería mucho. Sufrí cuando Paulina entró como carmelita en el monasterio de la ciudad. Ante esa tristeza enfermé gravemente. Sin embargo, vi que la Virgen que estaba en mi cuarto me sonreía y poco después sané. Desde pequeña tuve a Jesús como amigo, por eso platicaba con él todo el día. Una vez leí en el periódico que un asesino malo, Francini, había sido condenado a muerte. Francini no quería confesarse ni arrepentirse de sus pecados. Y como yo quería que este hombre se salvara, le pedí a Dios que hiciera que se convirtiera. Y recé muchísimo por él. Pasaron los días y Francini seguía sin querer confesarse. Pero el día que lo iban a matar, se arrepintió y besó la cruz de Cristo pidiéndole perdón. En ese momento supe que había sido Jesús, que había escuchado mi oración. Y desde ese momento nunca dejé de pedir por los que lo necesitaban. ¡Qué grande es el poder de la oración! Se diría que es la reina que todo momento tiene entrada libre al rey y puede conseguir todo lo que pide. Mi hermana María me preparó para la primera comunión y la hice el día en el que mi querida hermana Paulina tomó el hábito y se convirtió en monja. A los 15 años quise entrar al convento, como lo habían hecho mis hermanas Paulina, Leonia y María. Pero por la edad, el obispo de Bayeux no me dio permiso. Más tarde, en una peregrinación a Roma, por el jubileo sacerdotal del Papa XIII, le pedí permiso al Papa y me dijo que si era la voluntad de Dios, así sería. Con el apoyo del Papa, logré entrar en el Carmelo el 9 de abril de 1888. Procuraba ser muy sencilla y hacer perfectas las cosas pequeñas. Actuaba con bondad siempre y era sumamente amable con mis hermanas religiosas, porque sabía que amando podía alcanzar el cielo. Había en el convento una monja que tenía muy mal humor y era de trato difícil. Con ella trataba de ser especialmente amable porque me costaba trabajo quererla. Me di cuenta de que la mejor forma de acercarse a Jesús era siendo siempre como una niña que se duerme con confianza en los brazos de su padre. Quisiera tener un ascensor para subir hasta Jesús porque soy muy pequeña para subir sola. El ascensor que ha de elevarme a este cielo son tus brazos, Jesús mío. Mi padre enfermó perdiendo el uso de la razón a causa de 2 ataques de parálisis. Mi hermana Celina se encargó de cuidarlo hasta su muerte.
y después ingresó también al convento. Fueron años muy difíciles para nosotras. En el Carmelo rezaba por los misioneros de tierras lejanas que tenían frío, hambre, sed o eran maltratados por llevar a Jesús a quienes no lo conocían. Aunque nunca salí del convento, llegué a ser la patrona de las misiones, pues muchos se salvaron gracias a mi oración. Enfermé de tuberculosis y sufrí mucho los últimos 18 meses de vida. Quisiera recorrer la tierra y anunciar el evangelio hasta las islas más lejanas. Fui llamada a la presencia de Dios a los 24 años. Muchos milagros fueron hechos gracias a mi intercesión y han atraído la atención de los cristianos del mundo entero. Después de mi muerte derramaré una lluvia de rosas para ayudar a quien lo necesite. Viva Cristo Rey y la Virgen María. Soy José Sánchez del Río. Nací el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, de Morelos, Michoacán. Asistí a la escuela y vivía en el centro de Zaguayo, siendo de las mejores familias. Me integré en las vanguardias del grupo local de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana en Zaguayo y posteriormente en Guadalajara, Jalisco. Cuando estalló la Guerra Cristera en 1926, mis hermanos se unieron a las fuerzas cristeras, pero mi madre no me permitió unirme. El general Prudencio Mendoza también rechazó mi amistad. Yo insistí en que quería tener oportunidad para participar en el conflicto. Las palabras que convencieron a mi madre para que me dejara ir fueron las siguientes: nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Durante una lucha muy dura, el 6 de febrero de 1928, el caballo del general Luis Guízar Morfín fue impactado por los proyectiles enemigos. Yo le di el mío diciéndole: mi general, aquí está mi caballo, sálvese usted, aunque a mí me maten. Yo no hago falta, y usted sí. Tras el combate me tomaron de prisionero en las cercanías de Cotija y me llevaron a Zaguayo, donde me encarcelaron en la parroquia, en custodia de mi padrino Rafael Picasso. Desde la prisión escribí una carta a mi madre, el 6 de febrero de 1928, diciéndole: querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero no importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte, que es lo que me mortifica. Antes diles a mis hermanos que sigan el ejemplo que les dejó su hermano el más chico. Y tú, haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame las bendiciones juntamente con la de mi padre. Saluda a todos por última vez y tú recibe el corazón de tu hijo, que tanto te quiere y verte antes de morir deseaba. José Sánchez del Río. El viernes 10 de febrero me sacaron de la parroquia al mesón general del Ejército Federal. Me desollaron las plantas de los pies y me obligaron a caminar descalzo con los pies desollados por la calle Insurgentes, hasta topar con lo que hoy es el Instituto Zaguayense. Me hicieron dar la vuelta al bulevar y seguí caminando hasta llegar al Panteón Municipal. Durante todo el camino grité en varias ocasiones: ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe!, llorando pero a la vez rezando. Luego me enseñaron mi tumba y me pusieron al pie de ella. Fui sometido a ahorcamiento y acuchillamiento por mis verdugos. Uno de ellos, Rafael Gil Martínez, apodado el Zamorano, me bajó del árbol donde había sido colgado y me preguntó: ¿qué quieres que le digamos a tus padres? Yo le respondí con voz de mucha fatiga: que iba Cristo Rey y que en el cielo nos veremos. El verdugo sacó su pistola y me dio un tiro en la sien. Eran las 11:30 de la noche en Zaguayo, Michoacán. El mártir de Cristo Rey entraba en la gloria, pero dejaba a todos sus paisanos y a los demás compañeros cristeros un ejemplo de valentía y de fidelidad a la santa causa, que solo se podía explicar sabiendo que el mismo Jesucristo le había dado la fortaleza para comportarse como un auténtico mártir. Soy Gina Beretta Moya. Soy la séptima de 13 hijos. Nací en Lombardía, al norte de Italia, el 4 de octubre de 1922. Estudié medicina especializándome en el área de pediatría, profesión que compaginé con mi tarea de ser madre de familia. Me encanta conducir mi propio vehículo, algo poco común entre las mujeres de mi época. También disfruto esquiar, tocar el piano e ir con mi esposo a los conciertos del Conservatorio de Milán. Tengo 4 hermosos hijos, pero
justo en el año de 1961. Durante el segundo mes de embarazo del más pequeño de ellos, me detectaron un tumor en mi útero. Lo más recomendable era practicarme un aborto terapéutico y la extirpación del fibroma. Pero mi fe en Dios es demasiado grande y tomé la decisión más arriesgada. Pues sé que Él hace maravillas y entonces continué con mi embarazo y únicamente me operaron para quitar el tumor. Aún recuerdo ese día. Antes de entrar al quirófano le supliqué al doctor que salvara, a toda costa, la vida que llevaba en mi vientre. Doctor, entre mi vida y la del niño, no dude, elijo la suya. Sálvenlo. Después de eso, entré en oración y me puse en manos de la providencia. Y Dios me respondió, pues el 21 de abril de 1962 nació mi cuarta hija, Gina Emanuela, quien a pesar de las complicaciones durante mi embarazo y en la enfermedad, estaba completamente sana. Era la mañana del 28 de abril de 1962. Justo 7 días después de haber visto a mi pequeño milagro vivir. Entre terribles dolores causados por la enfermedad, decía, Jesús, te amo, Jesús, te amo. Y finalmente, mi Señor me llamó a su presencia a mis 39 años de edad. Fui canonizada por su santidad Juan Pablo II en el 2004 y cada 28 de abril la Iglesia me celebra como una joven madre que, por dar la vida a mi hija, sacrifiqué mi propia vida. Y es por eso que soy intercesora ante Dios de las mujeres embarazadas y los enfermos de cáncer. Gracias, Padre bueno, por el don de la vida que nos has concedido. Te pedimos que la podamos vivir y ayudar a vivir hasta la plenitud de Cristo. Soy Carlo Acutis. Nací el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra. Mis padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, originarios de Milán, Italia, pero se encontraban en Londres por asuntos laborales. Ahí fui bautizado, pero ya en Milán hice mis primeros años de escuela. Desde pequeño empecé a vivir mi fe en muchos aspectos. Cuando tenía 7 años, recibí el sacramento de la comunión, mostrando mi amor a la Eucaristía, a la que llamé mi autopista al cielo. A los 12 años hice mi confirmación. Diariamente asistía a misa, rezaba el rosario y hacía un momento de oración ante Jesús sacramentado. Admiraba mucho a San Francisco de Asís, Santa Jacinta Marto, Santo Domingo Sabio, San Luis Gonzaga y San Tarcisio. En septiembre de 2005, cuando tenía 14 años, inicié el bachiller de los padres jesuitas, en donde pasaba tiempo con mi familia y amigos, pero también dedicaba mi tiempo en ayudar a personas sin hogar. Apoyaba en comedores populares y como catequista. Me fascinaba la informática, pero no te hablo de videojuegos. ¿Te has dado cuenta que hay una gran oportunidad en Internet para usar la tecnología con un buen propósito? Así lo hice yo. Decidí evangelizar y dar testimonio de la fe utilizando la tecnología. Le pedí con insistencia a mis padres viajar por Europa, por los 5 lugares donde hubo milagros eucarísticos. Llevé mi cámara y creé una exposición sobre los milagros eucarísticos en todo el mundo, para que la gente pudiera conocerlos en sitio web. También te quiero platicar que por mi edad y mi bien parecido, muchas chicas se enamoraban de mí. Pero yo estaba consciente de la dignidad del ser humano y estaba convencido de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que me cuidaba y también animaba a mis compañeros a cuidar de su castidad. El sacramento de la reconciliación es importante para mí, pues es como cuando viajas en globo y hay que descargar peso. Así le pasa al alma para elevarse al cielo. Necesita quitarse de encima esos pequeños pesos que son los pecados veniales. A principios de octubre del 2006, me diagnosticaron leucemia tipo 3, la más corrosiva, y ofrecí mis sufrimientos por el Papa y por la Iglesia Católica. El día 10 pedí recibir la unción de enfermos y la comunión. Morí el 12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar, apenas 6 días después de haber sido diagnosticado con esta enfermedad. Tenía 15 años. A los 7 años de mi muerte, se conoció la historia de un niño brasileño que tras orar y pedir mi intercesión, fue curado de una rara enfermedad congénita conocida como páncreas anular. En octubre del 2020 mi cuerpo fue exhumado y mi cuerpo estaba íntegro, con ciertas características de la anomalía natural,
por lo cual fui tratado con técnicas de conservación para poder ser expuesto. Hoy en día yo, Carlo Acutis, un joven con tenis y pantalón de mezclilla como tú, pero teniendo un corazón puesto en el cielo, soy beato de la Iglesia Católica y te invito a que tú también emprendas el camino a la santidad. Ellos son 4 de los muchos testigos fieles del Evangelio que nos enseñan el camino a la santidad. Veneremos, pues, la memoria de los santos, leamos sobre sus vidas y pidamos su intercesión, recordando que nuestra vocación principal es la de ser santos.